Sin Soncera. Una hora de actualidad política. Con el licenciado Mauricio Vázquez y el doctor Ricardo Urresti. Sin Soncera. Viernes de 17 a 18 horas. Sin Soncera. ¿Cómo le va, Lucas? ¿Bien? No tiene micrófono hoy, ¿ves? Le sacamos la palabra para que se acostumbre, para que se vaya acostumbrando. Nada de estar opinando ni diciendo cosas. ¿Cómo le va, Brian? Buenas tardes. Gracias, Mauricio, por la invitación. No lo voy a presentar yo, así que preséntese usted. ¿Qué hace acá? ¿Qué hace de su vida? ¿Quién es? ¿Quién es usted? Soy un infiltrado de la KGB. Perfecto, de la KGB, justamente. No, cuente en serio. No, me llamo Brian Frogmowitz, tengo 18 años. Soy coordinador local senior de Estudiantes por la Libertad. Cristian vino hacia algunos programas. Y bueno, vinimos un poco para acompañar a Mauricio en la tarea de la radio, que es algo que yo también hice. Así que muy bien, muy contento por la invitación. ¿Qué ganas usted de estar un viernes por la tarde en vez de estar tomándose una cerveza acá al lado, que hay un bar espectacular? A la noche ya tengo que ir. Ya tiene cosas. Ya tengo un cumpleaños a la noche, así que... ¿Cómo son estos chicos? Ya aprovecho. ¿Cómo son? Y vamos a hablar de un par de temas serios hoy. Tenemos por teléfono a Alejandro Melinkowski, que no solo es licenciado en Ciencias de la Comunicación y Historia por la Universidad de Tel Aviv, sino que también es graduado en Periodismo, fundador y director del Otro Mate, y actualmente es director para Argentina de la Organización Sionista Mundial, por un lado. Y después tenemos, yo acá tengo mis apuntes, ¿vio? Porque Sí. La edad no viene sola. Muy difícil, si no. La edad no viene sola. No sé, allá ustedes que son más millennials, centennials, no sé qué son, se acuerdan las cosas, pero bueno. Y después tenemos a Fernando Zarabozo, un amigo abogado, guarden las billeteras por las dudas, y especialista en análisis de inteligencia estratégica. O sea, viene dura la cosa hoy. Un día así triste y bueno... Melancólico. Sí, pero unas buenas entrevistas para... Vamos a ver si cumplen. Un poco la idea es hablar de... Le cuento, porque usted sé que nos escucha, pero no siempre con la atención debida. Como todos los centennials que hacen una cosita, tocan la otra. Este programa trata de tocar los temas de actualidad, pero no necesariamente de coyuntura. Tratamos de que no nos lleve por delante la vorágine del país, que vio que este es un país tranquilo. Nunca pasa nada. No, pero está bueno. Está bueno traer estos temas porque salís de los clichés. Esa es un poco la idea, no estar tocando simplemente lo que nos impone la agenda mediática del señor Rial. ¿Por qué me pone esa cara? No, porque cuando mi abuela pone intrusos, estamos comiendo, por ejemplo, un viernes al mediodía, vuelvo de la facultad, pone intrusos, y yo le digo, ¿qué haces viendo a ese señor? Se informa. No, pero encima ella admite, ella dice, es tal... Bueno, dice ciertas palabras, ciertos adjetivos sobre esa persona, y yo le digo, ¿para qué lo estás viendo ahí? Porque me cansé de ver política. Bueno, es una definición eso también, ¿no? Sí. Cuando la política cansa, decimos los politólogos... les quiero recordar a los dos, que ninguno me dijo feliz día. Porque hoy es el día del politólogo. Bueno. Ven cómo son, ¿no? ¿Dónde está acá el champán? La pizza con champán. En 3 años lo voy a poder festejar. Vamos a ver. No levante tanto la vara, 3 anitos, vamos a ver. Y los politólogos solemos decir que cuando la gente se aburra de la política, ya no pasamos de un contexto de deslegitimación de un gobierno en particular, que no es grave, porque para eso está la alternancia democrática, sino pasamos a un contexto de deslegitimación de la política en sí, o de la democracia en sí como sistema. Y eso es bastante más peligroso, ¿no? Es un poco, yo creo, estoy bastante convencido de lo que está pasando en el resto de la región. Y esto no implica legitimar, sino simplemente explicar. Cuando se sale a la calle, quiere decir que consciente o inconscientemente, y ahora voy a volver a estas dos digresiones, el pueblo no está creyendo en las instituciones de gobierno que debieran de alguna manera vincular las demandas a través de cierto proceso estable, ¿no?
Cuando digo consciente o inconsciente, digo porque hay gente que de buena fe Mm. sale a la calle a manifestarse, generalmente es la que no lo hace violentamente, eh, porque cree que sus demandas van a ser mejor canalizadas de esa manera, ¿no? Porque hay una crisis de representación. Distinto es el que sale a saquear un supermercado, incendiar un edificio, que sale a matar, porque muchas veces está la parte anecdótica de prendieron fuego o algo, pero adentro de ese algo hay gente, ¿no? ¿Sabes lo que me parece muy interesante también? Ujú, Que, bueno, hace poco tiempo estábamos conmemorando la caída del muro. ujú. Bueno, un poco, más allá que fue en el 91, un poco el inicio del fin de la Unión Soviética. Y estaba la famosa idea de Fukuyama, del fin de la historia, el triunfo de la democracia liberal, del Hemos capitalismo. hablado de eso, sí. Y fíjate que 30 años después, todo lo contrario parece. Bueno, pero usted sabe por qué le hemos hablado, que no son necesariamente fenómenos políticos, tienen mucho de fenómenos psicológicos también, ¿no? Y eso trasciende cualquier coyuntura. Yo creo que Fukuyama fue y sigue siendo un buen analista y un buen vendedor de libros, pero yo creo que en el fondo él sabe que lo que está afirmando no puede sostenerse, ¿no? Porque sería como tirar a la basura 2500 años de teoría política que indica que los ciclos políticos se alternan, hay subidas y bajadas, o sea que afirmar desde en esos años en que él lo hizo, creo que el libro de él es del 94, 95, Sí, sí. por ahí, ¿no? Por ahí. Decir se acabó la historia es un poco como extraño y peligroso también. Muy peligroso. ¿Le parece que vayamos a un tema musical y volvemos con Alejandro Melinkowski? Luquitas. Bueno, como decíamos en el primer bloque, tenemos como entrevistado a un amigo, Alejandro Melinkowski. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Nos escuchás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo te trata la tarde en la ciudad de la furia bajo la lluvia? Ya paró un poco y te diría que se limpió el cielo, el aire. Esperemos que quede así más baja la temperatura y se puede respirar, que está más lindo. No sos partidario del team verano, veo, por lo que me decís. Más del team primavera que del verano y del invierno. Vamos a medias tintas. Medias tintas. Sos un tipo moderado, Ale. Intentamos. Ale, un poco el sentido de esta entrevista es preguntarte qué está pasando en ese lugar tan particular del mundo que es Israel. En el último tiempo aparece, por lo menos en los medios nacionales, como una especie de recrudecimiento del conflicto con la frontera con Gaza, algún que otro reflejo de ese conflicto en Siria. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué nos podés contar? Bueno, vamos a empezar por el sur, lo que sería la Franja de Gaza, que en la Franja de Gaza más que nada está gobernando el Hamas, que es un grupo terrorista que lo tomó por golpe de Estado en el año 2007, donde despojó al Hamas. El Hamas era la otra facción del gobierno palestino, que había ganado las elecciones ejecutivas en el 2005, donde fueron las últimas elecciones presidenciales que hubo en la Autoridad Nacional Palestina. O sea, estamos hablando hace 14 años. Después no hubo más nada. Y desde que está el Hamas, hay lanzamiento de cohetes y posteriormente misiles. La diferencia entre un cohete y un misil, entre otras cosas, es el alcance y es el tipo de lanzamiento. Donde van hacia las poblaciones civiles israelíes. Eso provocó determinadas operaciones para proteger a los ciudadanos, como plomo fundido, como pilar defensivo, como margen protector, y cada tanto recrudece, sobre todo cuando hay problemas internos en lo que sería el gobierno de facto de Hamas en la Franja de Gaza, con su población, o entre el gobierno el gobierno de facto de Hamas en Gaza con el gobierno central palestino de Mahmoud Abbas en Ramallah. Eso es lo que sucede. Y el Estado de Israel tiene que defender a sus ciudadanos. Entonces lo que hace simplemente es atacar a los puntos de origen de donde salen los lanzamientos. Para que quede claro, Alejandro, y esto te lo pregunto con conocimiento de causa, pero también haciendo mención a